y estaba faltando el amor, cuando los llamaba hermanos separados o hermanos esperados. Y esto no es así, y se lo voy a demostrar con la Biblia, para que usted se dé cuenta que no es así. Ciertamente que yo los llamo hermanos separados, pero no es un insulto. ¿Saben qué significa separado? Que antes, cuando Cristóbal Colón llegó a nuestras tierras, 1492, todos los cristianos teníamos un nombre, la Iglesia Católica. En el año 1520, Martín Lutero hizo una separación. Eso no es un insulto, eso es una verdad y usted lo sabe en la historia. Si yo digo hermano separado, es porque se ha separado y no es un insulto. Es simplemente demostrar que los hermanos separados pertenecían a la Iglesia Católica. Mirá cómo lo cuenta la historia en este fragmento de uno de nuestros videos. La historia nos cuenta que hasta el siglo IV de nuestra era, los cristianos eran perseguidos, tanto por los judíos como por el Imperio Romano. El emperador Constantino fue uno de sus grandes perseguidores. Sin embargo, viendo que no podía contra ellos, porque la sangre de cristianos era semilla de cristianos, decidió convertir al cristianismo en la religión oficial de su imperio. Pasó de perseguidor de cristianos a impostor de un cristianismo mezclado o sincretizado con la religión pagana de su imperio. Mira lo que dice Wikipedia sobre este nefasto personaje. Constantino, legalizador de la religión cristiana por el Edicto de Milán, en 313. Convocó el primer concilio de Nicea, en 325, que otorgó legitimidad al cristianismo en el Imperio Romano por primera vez. Se considera que esto fue esencial para la expansión de esta religión, y los historiadores, desde Lactancio y Eusebio de Cesarea hasta nuestros días, le presentan como el primer emperador cristiano, si bien fue bautizado cuando ya se encontraba en su lecho de muerte, tras un largo catecumenado. Política religiosa. Su relación con el cristianismo fue difícil, ya que fue educado en la adoración del dios Sol, Sol Invictus, cuyo símbolo portaba y cuyo culto estaba asociado oficialmente al del emperador. En 324, el emperador hizo construir otra basílica, en Roma, en el lugar donde, según la tradición cristiana, martirizaron a San Pedro, la colina del Vaticano, que actualmente acoge a la Basílica de San Pedro. A partir de ese punto, el cristianismo pasa a adquirir el estatus de religión privilegiada y se inician las persecuciones a las demás religiones. Por otra parte,
Constantino retendría el título de Pontifex Maximus hasta su muerte, un título que los emperadores romanos llevaban como cabezas visibles del sacerdocio pagano. En 321, Constantino dio instrucciones para que los cristianos y los no cristianos debieran estar unidos en la observación del venerable Día del Sol, que hacía referencia a la esotérica adoración oriental al Sol. En la reinauguración de Constantinopla, en 330, se efectuó una ceremonia mitad pagana y mitad cristiana. En la plaza del mercado se impuso la cruz de Cristo sobre el carro del dios Sol. Por esto, hoy en el Catecismo de la Iglesia Católica Apostólica Romana, leemos lo siguiente. Hablando en relación a los 10 mandamientos, dice respecto al cuarto, pero que figura como tercero, dado que esta Iglesia eliminó en el Catecismo el segundo mandamiento, el que prohíbe rendir culto a las imágenes. Dice, recuerda el día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el día séptimo es día de descanso para el Señor tu Dios. No harás ningún trabajo. Y da las citas bíblicas. El sábado ha sido instituido para el hombre, y no el hombre para el sábado. De suerte que el Hijo del Hombre también es Señor del sábado. Y también da las citas bíblicas que nosotros hemos compartido en este video. Luego dice, la Escritura hace a este propósito memoria de la creación. Es correcto, y da la cita bíblica. La Escritura ve también en el Día del Señor un memorial de la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto, lo cual es correcto. El sábado no solo es símbolo de la creación, sino también es símbolo de la liberación que Dios hará del Egipto espiritual, que es el pecado. Y luego continúa, Dios confió a Israel el sábado para que lo guardara como signo de alianza inquebrantable. Totalmente de acuerdo. La acción de Dios es el modelo de la acción humana. Si Dios tomó respiro el día séptimo, también el hombre debe descansar y hacer que los demás, sobre todo los pobres, recobren aliento. El sábado interrumpe los trabajos cotidianos y concede un respiro. Es un día de protesta contra las servidumbres, del trabajo y el culto al dinero. Así es. El Evangelio relata numerosos incidentes en que Jesús fue acusado de quebrantar la ley del sábado. Pero Jesús nunca falta a la santidad de este día, sino que con autoridad da la interpretación auténtica de esta ley. El sábado ha sido instituido para el hombre, y no el hombre para el sábado. Con compasión, Cristo proclama que es lícito en sábado hacer el bien en vez del mal, salvar una vida en vez de destruirla. Hasta aquí todo perfecto, de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Pero luego dice, Jesús resucitó de entre los muertos el primer día de la semana, lo cual es correcto. En cuanto es el primer día, el día de la resurrección de Cristo, recuerda la primera creación. ¿Qué? No. Dios creó los cielos y la tierra en 6 días y descansó el séptimo. El séptimo es el que recuerda la primera creación. En cuanto es el octavo día, que sigue al sábado, significa la nueva creación inaugurada con la resurrección de Cristo. ¿Qué? Los cielos nuevos y tierra nueva no vienen con la resurrección de Cristo. Vendrán después del fin del mundo, y hemos comprobado que Isaías dice que iremos a adorar a Dios de sábado en sábado. Para los cristianos vino a ser el primero de todos los días, la primera de todas las fiestas, el día del Señor, el domingo. ¿Para qué cristianos? Para los que seguían a Constantino, no a Jesús y a sus apóstoles. Y a continuación da la verdadera razón de esta abominable adulteración de la ley que Dios escribió con su propio dedo y en piedra.
Nos reunimos todos el día del sol. ¿Cuándo? El día del sol. Porque es el primer día después del sábado judío, pero también es el primer día en que Dios, sacando la materia de las tinieblas, creó al mundo. Ese mismo día, Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó de entre los muertos y no da ninguna cita bíblica que sea inspirada por Dios. En verdad, Cristo apartó el séptimo día en recuerdo de su creación, no el primero. De esta manera, la Iglesia romana está pisoteando la ley de Dios y transfiriendo el culto y la adoración a un día común, no santificado ni bendecido por Dios para uso sagrado. Esto es realmente abominable para Dios, porque atenta contra el mismo símbolo de su autoridad como creador de los cielos y la tierra. En contraposición con el claro mandato divino de apartar el sábado en honor del Creador. Este desafío a la autoridad divina, que escribió sus mandamientos en piedra, constituye el símbolo de autoridad de la Iglesia romana, el cual ha sido acatado por casi todas las religiones y casi por todas las personas.